Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un grato placer estar nuevamente con ustedes y ahora vamos a ingresar a un nuevo episodio dentro de nuestro curso de radiodifusión. Y en esta oportunidad vamos a hacer referencia a un tema bastante interesante, la clasificación de las emisoras de radio. Así es que sean todos ustedes bienvenidos. Para presentar la clasificación del medio radiofónico, proponemos el siguiente plan de exposición. En principio haremos una breve introducción. Seguidamente a esto estaremos haciendo referencia a algunos criterios de clasificación. En tercer lugar, vamos a hacer la clasificación por la frecuencia de transmisión, luego la clasificación por el alcance, la clasificación por el tipo de propiedad, la clasificación por el tipo de programación y finalmente estaremos abordando la clasificación por los destinatarios. Así es que esa es la propuesta que tenemos ahora para ustedes. Sean nuevamente bienvenidos. Esperemos a que nos acompañen a esta revisión de un tema bastante interesante. Y comenzamos. Comprender las formas de clasificación de la radio es algo muy importante para el profesional en radio, pues nos ayudará a adecuarnos mucho mejor al medio, a que podamos estructurar los mensajes de manera correcta, porque si no conocemos la esencia del medio en el cual vamos a trabajar, podríamos tener en un futuro algunos problemas. Existen varios criterios para realizar una clasificación, sin embargo nosotros hemos abordado los que son aceptados por la mayoría de los especialistas en la temática. Para clasificar a una emisora de radio en concreto, se deben tener en cuenta una serie de elementos que son muy importantes. Cada uno de los criterios de clasificación, debemos remarcarlo, tiene un fin eminentemente académico, pues en la realidad existen combinaciones muy diversas que adoptan los medios de comunicación, pero para que nosotros tengamos alguna noción y cierta claridad al respecto, es que debemos de intentar categorizarlos dentro de una clasificación, pues seguramente algún medio tendrá algo que sobresalga con respecto a los demás puntos y esto nos ayudará a encasillar a este medio dentro de determinada clasificación. Por lo mencionado, entonces se puede afirmar de que no existe un modelo de programación radiofónica de contenido al 100% puro, sino que existen combinaciones que son planteadas en determinadas coyunturas. Todo dependerá finalmente de los criterios que tengan aquellas personas que estén a cargo del medio radiofónico. Pero aquí te presentamos algunos criterios de clasificación del medio radiofónico. Debemos mencionar entonces que los criterios de clasificación son parámetros que se han adoptado para que se pueda realizar una debida comprensión de este tema en particular. Los principales criterios de clasificación de las emisoras de radio son el tipo de propiedad, por ejemplo, el alcance que tiene la emisora, los principios rectores, vale decir los objetivos, la filosofía que tiene el medio, el público destinatario, que es fundamental para cualquier medio de comunicación, la programación y la frecuencia de transmisión. Vamos entonces con el primer punto de nuestra propuesta, que es la clasificación por la frecuencia de transmisión. Según la frecuencia de transmisión, las emisoras de radio se pueden clasificar en amplitud modulada, frecuencia modulada y onda corta. Ojo, aquí estamos adoptando una perspectiva clásica
de la radiodifusión. Para nada estamos involucrándonos todavía con lo que es la radio digital. Esto será motivo de otro video en el cual estaremos presentando las formas de transmisión de la radio digital y cómo esto afecta en la concepción de la radio moderna. Pero acá simplemente estamos abordando la radio clásica, que esencialmente puede emitirse a partir de las frecuencias de amplitud modulada, AM, frecuencia modulada, FM y onda corta. Entonces, si es que nosotros encontramos una emisora en AM, seguramente tendrá una programación diferente a la de FM. Y si encontramos una emisora en onda corta, esta tendrá una programación y una proyección totalmente diferente a las dos anteriores. Por ejemplo, hace bastantes años la onda corta era el sitio, vamos a decirlo en esos términos, más idóneo para escuchar emisoras internacionales. Pero a partir de la incursión de tecnologías como Internet, podemos tener otras opciones para escuchar emisoras internacionales. Entonces, las emisoras de onda corta ya no tienen la misma trascendencia que antes, pero el hecho de que yo, por ejemplo, me anime a transmitir en onda corta, quiere decir que quiero proyectar mi emisora de radio a nivel internacional. Si quiero instalar una emisora juvenil, entonces no podría funcionar de pronto en amplitud modulada, aunque en el mundo de la radiodifusión todas las posibilidades están perfectamente abiertas, pero lo más coherente sería, por ejemplo, transmitir o escoger frecuencia modulada para que podamos instalar una emisora de esas características. Si mi objetivo es llegar al área rural con mi mensaje, entonces lo más idóneo sería transmitir en AM, amplitud modulada, que tiene un alcance bastante interesante y un grado de penetración a las áreas rurales bastante interesante. Vamos a el siguiente criterio de clasificación. Clasificación por el alcance. Según el alcance, las emisoras pueden ser locales, de alcance nacional y emisoras internacionales. Debemos indicar claramente que las emisoras locales forman parte de proyectos pequeños, concretos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad del Alto tenemos una emisora que se llama Radio Pachamama y esta tenía una proyección simplemente barrial en la zona 16 de julio. Posteriormente llega en su cobertura a toda la Ciudad del Alto y parte de la Ciudad de La Paz, pero más allá de aquello no tiene una proyección a nivel nacional porque sus objetivos constitutivos no lo permiten. La esencia de ese medio es la de ser eminentemente local. Y podemos poner otro ejemplo, el de los comerciantes minoristas y su emisora que se denomina El Comercio. Esta emisora está destinada a defender los intereses locales de los comerciantes minoristas. Por tanto, no tiene una proyección a nivel nacional, ni la emisora tiene un interés de poder expandirse más allá de ese ámbito territorial. Entonces, depende mucho de el alcance, el hecho de que nosotros podamos determinar una serie de factores en cuanto a su contenido. Obviamente, si nosotros nos concentramos en una emisora local, pues encontraremos programación, música que guste a ese público en específico. Pero cuando hablamos de una emisora de alcance nacional, es mucho más complejo poder complacer musicalmente, por ejemplo, o con una programación a una región muchísimo más extensa. Ahora, cuando hablamos de emisoras de alcance nacional, debemos tener en cuenta el siguiente detalle. Una emisora es de alcance nacional cuando cubre
dos o más regiones dentro de un territorio. En el caso boliviano, por ejemplo, podríamos mencionar que una emisora, por el hecho de llegar a 2 departamentos o más, ya podría recibir ese denominativo de emisora de alcance nacional, ¿no? Entonces, esta es una de las condiciones más importantes, que llegue a 2 o más regiones. A partir de aquello ya podríamos clasificarla como emisora de alcance nacional. Este tipo de emisoras requieren de una infraestructura bastante compleja para funcionar, de recursos económicos. La esencia de las emisoras del Estado, por ejemplo, es la de tener alcance nacional para asentar la soberanía en diferentes regiones del país. Por tanto, el Estado invierte bastante dinero en instalar este tipo de emisoras. Hay iniciativas privadas que también tienen que ver con esto de la instalación de este tipo de emisoras, ya con una proyección y perspectiva más comercial. Pasamos ahora a las emisoras internacionales. Una emisora es internacional en tanto pueda cubrir 2 o más países, de igual forma como las emisoras de alcance nacional. Una emisora que llegue a Bolivia y al Perú, por ejemplo, ya podría ingresar dentro de esta clasificación de emisoras internacionales. Se requiere de una serie de elementos para que esto ocurra, de inclusive convenios internacionales. Hay muchos estados que impulsan sus emisoras más allá de sus fronteras. Por ejemplo, es el caso de Radio Francia Internacional, en su momento la BBC de Londres en América Latina, etcétera. Entonces, estas emisoras tienen objetivos bastante complejos porque pretenden incidir en regiones amplias y por tanto donde existen públicos que tienen diferentes intereses. Vamos a continuar con la clasificación de las emisoras de radio y ahora hablamos de la clasificación por el tipo de propiedad. Entonces, acá encontramos 3 tipos de emisoras fundamentalmente. En primer lugar están las emisoras públicas que pueden recibir un financiamiento directamente o indirectamente del Estado. Tal es el caso de, en primer lugar, las emisoras estatales como tales, o las emisoras municipales, o las emisoras de universidades públicas, por ejemplo, ingresarían perfectamente a este criterio de clasificación como emisoras públicas. Las emisoras privadas, más por el contrario, forman parte de proyectos ya sea individuales o corporativos, en los cuales generalmente lo que se pretende es el lucro, la ganancia a partir de una propuesta comunicacional. Y un tercer tipo de emisoras es precisamente el denominado del tercer tipo. Es una clasificación muy nueva en la cual están insertas las emisoras culturales, alternativas, emisoras campesinas, etcétera, que tienen determinados objetivos, que pertenecen a organizaciones sociales, por ejemplo, donde no se puede establecer muy claramente quién es el propietario, porque estas organizaciones tendrán permanencia en el tiempo más allá de las personas que lo constituyen. Entonces, este tipo de emisoras es bastante sui generis dentro de el estudio y la investigación de la radiodifusión. Será motivo precisamente de otro material que nosotros se los vamos a presentar. Vamos a un siguiente criterio de clasificación, que es el tipo de programación. Las emisoras se pueden clasificar a partir de los contenidos que emiten habitualmente. Muchas de ellas directamente se autoidentifican por sus contenidos en sus grillas de programación. Por ejemplo, podemos hablar de emisoras musicales, podemos hablar de emisoras informativas. En fin, hay varios criterios que podríamos utilizar para
poder establecer la naturaleza de un medio radiofónico. La clasificación por el tipo de programación tiene que ver también con algunas emisoras que tienen contenidos bastante difusos dentro de su programación. Esto ocurre generalmente en aquellas emisoras de radio en las cuales, por ejemplo, se venden espacios y entonces el contenido como tal dependerá de quién invierta en esa emisora de radio. Ocurre es que el contenido es un poco más difuso, lo que no nos ayuda mucho en la comprensión de ese medio, por lo cual tendríamos que utilizar diferentes técnicas para hacer un estudio pormenorizado de los programas, sus horarios, la frecuencia de los mismos, vale decir si es diario, si es mensual, semanal, etcétera. Y también un criterio interesante sería el nivel de aceptación del público con respecto a esos contenidos. Vamos a hablar de dos tipos esencialmente de emisoras cuando hacemos referencia al tipo de programación. Está la emisora generalista, por ejemplo, y la emisora especializada. Esto será motivo de una explicación muchísimo más pormenorizada que la estamos preparando, donde vamos a adoptar los conceptos y los criterios que han sido vertidos por José Ignacio López Vigil, quien hace unas propuestas bastante interesantes para que nosotros podamos comprender cómo funcionan las programaciones de radio y cómo podríamos también nosotros diseñar una programación exitosa. Bueno, continuamos. Ahora hablamos de la clasificación por los destinatarios y podemos indicar en principio que el público es determinante para cualquier emisora, para cualquier programación. Entonces, es algo que no debemos dejar de lado. Más allá de los anteriores criterios, este creo que es el más importante de todos. Hay emisoras juveniles, hay emisoras para adultos, hay emisoras informativas, musicales, etcétera. Entonces, lo que nosotros debemos considerar acá es el grado de aceptación que tiene el público con respecto a determinada programación, pero más allá de aquello, tenemos que considerar la delimitación del público o aproximarnos a qué tipo de público específico dentro de un contexto escucha determinados contenidos. Es decir, la audiencia vendría a ser un público amplio, disperso y heterogéneo que escucha el medio radiofónico en un tiempo y espacio determinados. Entonces es bastante complejo que nosotros podamos determinar en qué situación está escuchando. Sin embargo, hay algunos marcos generales que nos pueden ayudar a realizar una investigación muchísimo más pormenorizada, esto en pro de que podamos mejorar constantemente los contenidos del medio o podamos comprender a la misma emisora por el tipo de destinatarios a los cuales está destinada la programación. Todo, absolutamente todo dentro de la radio depende del tipo de audiencia a la que se dirige, y esto es algo bastante importante que en ningún momento debemos perder de vista. Como conclusión, podemos decir que es necesario conocer la clasificación de las emisoras de radio, pues nos ayuda a que podamos comprender cómo trabaja una emisora, qué tipo de programación tiene, a quién está dirigido, qué objetivos tiene y finalmente podríamos a priori hacer una determinación si es que tiene éxito o no en un contexto determinado.
Bien, hasta aquí llegamos con este material. Esperemos a que les hubiera gustado y en los comentarios nos puedes dejar también algunos puntos de vista con respecto a la clasificación de las emisoras de radio.